Hola a todos y gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista sobre sostenibilidad de Hosteltour que hoy haremos con Juan Luis Pozo. Él es el director de sostenibilidad corporativa del grupo Global Omnium Aguas de Valencia y nos va a hablar sobre cómo certificar la huella de carbono de un destino. Vamos a saludar a Juan Luis. Hola Juan Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nada, aquí estamos para lo que tú necesites. Juan Luis, bueno, como comentábamos, queríamos hablar sobre la certificación de la huella de carbono de los destinos. Precisamente, Valencia ha sido el primer destino no solamente en medir esta huella de carbono, sino en certificarla, y lo ha hecho con el apoyo de vuestro grupo. Me gustaría que nos explicaras un poquito pues, cómo ha sido este proceso. Bueno, pues lo primero, tú has dicho la palabra clave, certificarla, porque desgraciadamente el problema que hemos tenido siempre en todas las actividades es que aquello que no se mide de una forma con un rigor o con una forma oficial, que es una certificación, pues al final es como un brindis al sol, es como el que dice, oiga, pues yo, mi huella de carbono es tanto. Bueno, pues mire usted, vamos a de una puñetera vez a poner un estándar, en este caso un estándar internacional, que es la norma ISO 14064-2018, que lo que hemos hecho ha sido certificarlo de acuerdo con ese estándar para poner un punto de partida. Y al final, el cálculo de la huella de carbono, que es un ejercicio, entre comillas, simple por un lado, pero muy complejo, porque al final lo que pretendes es a 360 grados, con un análisis del ciclo de vida total de la absoluta, todos los actores de la actividad, pues al final lo que hemos hecho ha sido calcularlo exhaustivamente, sencillamente por la razón de que la norma internacional solamente permite un margen de error del 5%. Es decir, un margen de error del 5% de incertidumbre del dato, que significa que si tú no has hecho ese análisis completo de toda la actividad, pues no estarías calculando la huella de carbono, estarías haciendo una estimación de la huella de carbono. Y por tanto, en el caso de Valencia, se ha hecho con total rigor de ese estándar internacional y se ha calculado a 360 grados, es decir, un análisis de ciclo de vida completo de todas las actividades que integran lo que es la actividad de un destino turístico, en este caso un destino turístico urbano, como es el caso de Valencia. Bien, ¿y nos podrías explicar un poco qué elementos son los que habéis tenido en cuenta a la hora de realizar esa medición? Bueno, pues los elementos son todos también, por eso que te decía de ese análisis. Es muy global, ¿no? Mira, la norma internacional habla de una cosa que es desde la cuna hasta la tumba, que significa que el ciclo de vida es desde que un señor coge el medio de locomoción en su, digamos, donde reside habitualmente y se desplaza hasta la ciudad de destino, el destino turístico. Pues desde ese momento se calcula la huella de carbono hasta que llega al destino turístico, con lo cual el capítulo 1 que tú tienes en cuenta a la hora de calcular la huella de carbono es el desplazamiento al destino, siguiendo además el criterio de la Organización Mundial del Turismo, que estableció unas normas para realizar este ejercicio, unas normas básicas que se basaba en no omitir datos que fuesen relevantes. Precisamente si omitimos datos no tendríamos esa exactitud de ese 5%. Entonces tiene desde el desplazamiento al destino, la llegada al destino, todo lo que es el alojamiento en el destino, todo lo que es el consumo de cualquier tipo en el destino que realizan esos turistas, que puede ser desde la restauración, desde lo que serían en este caso compras en la ciudad, lo que serían merchandising, todo lo que hacen los turistas, eso se tiene en cuenta. Todos los desplazamientos internos que se realizan en el destino turístico se tienen en cuenta todos los consumos de servicios públicos, empezando por los consumos energéticos. Por ejemplo, sorprende que tú calculas el consumo energético de un destino turístico en cuanto a la adaptación de ese destino turístico a lo que sería la función del turismo. Me explico. Imagínate, es muy típico que en las ciudades hay unas horas que en las épocas donde existe mayor concentración de turismo, determinados monumentos están iluminados por esa atracción del turismo. Pues eso también se calcula y también se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta todo lo que son la gestión de los residuos que genera ese turismo. Se tiene en cuenta todo lo que sería, en este caso, el consumo de agua de ese destino turístico. Y se tiene en cuenta también
todos aquellos operadores que participan en la actividad turística, como pueden ser museos, como pueden ser centros de arte, como pueden ser no solamente lo que hemos tenido en cuenta antes por los consumos como restauración, como puede ser, por ejemplo, pues espacios de ocio, como pueden ser, y las infraestructuras públicas que se dedican al turismo, en un aeropuerto, como puede ser una estación de tren, como puede ser una estación de autobuses, y todas las actividades paralelas al turismo que se realizan en una ciudad. Por ejemplo, en el caso de Valencia, se tienen en cuenta las fallas, se tienen en cuenta todas aquellas atracciones que durante el año se realizan para atraer a ese turismo. Pues al final, lo que te decía, lo primero que te analiza un auditor con todo su rigor es qué análisis del ciclo de vida has realizado y si has incorporado o no todo ese ciclo de vida y todas esas actividades, y en el momento que considera que te falta algo, el problema no es que te falte, sino que automáticamente te sales de ese 5% de máximo error que puedes tener en el dato primario, en el dato básico de actividad, y por tanto no podrías certificarlo. Por eso es un ejercicio bastante complejo, pero al mismo tiempo un ejercicio que cuando se realiza te da un punto de partida que no tiene absolutamente nadie, porque te permite desde ese momento iniciar el camino realmente hacia la descarbonización. No el greenwashing, no el decir voy a ser neutro en carbono, no. Eso sí que es una realidad. Yo he certificado y a partir de ese momento Valencia, por ejemplo, ya está haciendo todas las actuaciones para ser neutra en carbono. Bueno, pues siguiendo un poquito precisamente con esto que nos has empezado a explicar, yo te quería pedir que nos digas cuáles son las ventajas de obtener esa certificación para un destino, ¿no? Y de hacer todo ese trabajo que nos decías ahora, que con todo lo que implica, pues entiendo que tiene que ser muy complicado. Bueno, la ventaja fundamental es para los operadores de ese destino, porque tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, y lo voy a explicar ahora, todo lo que es la neutralidad en carbono se va a convertir en un elemento de competitividad. ¿Por qué se va a convertir en un elemento de competitividad? Porque finalmente un turista, a la hora de elegir un destino, va a tener que hacer frente a una compensación económica en virtud de la neutralidad o de la huella que va a originar. El destino que ha empezado a hacer ese trabajo antes y que ha empezado de alguna forma a realizar un camino hacia la neutralidad en carbono, va a poder ofrecer un producto que no va a tener en cuenta ese concepto de ese pago o esa fiscalidad que va a llevar aparejado a la neutralidad en carbono. Fiscalidad que va a todas las actividades, que no solamente es al turismo, va a cualquier actividad y que tarde o temprano, porque el ser humano, por desgracia, no reacciona en cuanto a lo que es la emergencia climática, sino es con la cultura del palo. Se va a imponer de aquí a nada una cultura en la cual, la cultura de la zanahoria, decir a todo el mundo y sensibilizar a todo el mundo que de alguna manera había que ser neutro en carbono, como no ha dado efectividad, pues pasaremos a una cultura en la cual tendremos que pagar por ese impacto negativo que estamos teniendo en el medio ambiente. Por lo tanto, para un destino, como la pregunta que tú me realizabas, el hecho de iniciar oficialmente un camino hacia la neutralidad en carbono es un camino de competitividad. Va a permitir de alguna manera que sus operadores puedan ser más competitivos. Y eso es muy importante, y voy a poner un ejemplo muy rápido, pero por ejemplo, en el caso de Valencia, el Palacio de Congresos de Valencia, cuando computa su huella de carbono de cualquier evento y por tanto vende esos eventos internacionalmente y vende ese producto que le piden ya desde cualquier país, desde cualquier nacionalidad, le están pidiendo que les venda un producto neutro en carbono, pues casualmente, evitando un principio, digo casualmente por decirlo en positivo, para ese mensaje de competitividad, evitando un principio básico que hay en toda la gestión internacional de lo que es el cambio climático, que se llama el principio de doble contabilidad, pues no computa de nuevo el desplazamiento del turista porque ya lo ha computado el destino turístico. Por lo tanto, cuando el Palacio de Congreso, por ejemplo, realiza cualquier evento, está haciendo el cálculo oficial y registrado oficialmente de una huella de carbono que es, por decirlo de alguna manera, pues la séptima parte de la que tendría que hacer si lo hiciera solo por sus medios, gracias a que la ciudad ha calculado la huella. ¿Por qué? Porque la mayor importancia de ese cálculo de ese evento es el desplazamiento y ya lo ha contabilizado la ciudad. Por lo tanto, el destino, como es el caso del Palacio de Congreso, es mucho más competitivo. De acuerdo. Y tú dirías que hablamos ahora de Valencia como pionera, pero ¿dirías que este modelo es aplicable a cualquier destino, que lo pueden llevar a cabo en cualquier destino?
Hombre, el modelo es aplicable a cualquier destino, porque aquí lo que se basaba en el ejercicio que ha hecho Valencia era, de alguna manera, en tener una metodología y esa metodología validarla oficialmente y certificarla oficialmente. Una vez que se ha validado, se ha certificado la metodología, esto es como el que quiere inventar la rueda. Si ya hemos inventado la rueda, vamos a copiarla, vamos a adaptarla, porque es aplicable a cualquier destino turístico y por lo tanto es una pérdida de tiempo el querer inventar la rueda por otro lado. Es por lo menos un mensaje desde el punto de vista de que ya hay una ciudad a nivel mundial que ha certificado la huella, esa metodología está validada, esa metodología está certificada y lo que está haciendo otras ciudades, que ya hay varias ciudades que lo están haciendo, es adaptar esa metodología e implantarla sobre la marcha. Bien, y precisamente ahora que nos comentabas lo de esas otras ciudades, me gustaría que nos contaras si realmente los destinos tienen una obligación de hacer estas mediciones o si es una cosa un poco voluntaria según lo que quiera hacer cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver. El concepto de obligación es un concepto subjetivo porque al final nos encontramos en una situación que era lo que se llama el Environmental, Social and Governance, todo lo que es la cultura ESG, en la cual ya hay una cuestión que se llama el dinero que no tiene color. Las entidades bancarias ya no pueden financiar ningún evento, no pueden financiar ninguna actividad que no cumple con una serie de parámetros determinados. Por lo tanto, si entramos en que si es una obligación, como obligación al día de hoy es una recomendación, pero una recomendación que a marcha forzada se convierte en obligación porque cuando tú quieres hacer cualquier evento, como está pasando con los eventos deportivos, como está pasando con todo tipo de... Hoy, por ejemplo, aparece en la prensa que uno de los grandes festivales que se organizan en este país en este verano, pues nosotros lo vamos a calcular la huella de carbono y vamos a hacerlo y salen todos los medios de comunicación en primera plana porque los que financian esos eventos ya te dicen, oiga, yo si usted no lo hace neutro en carbono o por lo menos inicia el camino de la neutralidad, no le puedo prestar dinero porque el Banco Central Europeo me lo tiene prohibido. Por lo tanto, la obligación es primero una obligación moral porque ya no hay nadie que sea competitivo si no vende que ha hecho algo en este camino de la emergencia climática y de la neutralidad en carbono, pero es que si te duermes en los laureles, dentro de poco va a ser una obligación que no vas a poder acometer porque vas a ser el último de la fila. Y el último de la fila es porque has oído esa recomendación y cuando te has ido a incorporar al proceso había muchos por delante tuya que lo estaban haciendo. Por lo tanto, esa obligación es una obligación moral de hacerlo cuanto antes para ponerte el primero y seguir siendo competitivo. No es una obligación que al día de hoy te obligue, sino sencillamente en Europa existe una directiva comunitaria de lo que son sectores sujetos a esa directiva que poco a poco en todas las cumbres del clima lo que vamos aprobando, pues yo participo en las cumbres del clima, es lo que llamamos el ambition, que es ir metiendo cada vez más sectores para poder cumplir esos compromisos que adquiere ese país de neutralidad. Y el turismo tiene una fecha de entrada en ese ambition, con lo cual, y dicen que lo vamos a adelantar en Egipto un montón de años. Por lo tanto, esto es como obligación. Obviamente, la obligación es no desoír esas recomendaciones que me dicen, oiga, que tarde o temprano se va a encontrar usted con un grave problema. Ese es un poco el concepto. Un poquito la obligación ya un poco intrínseca, ¿no? de la situación. La obligación por el palo que viene. Pues nada, Juan Luis, perdona. Terminamos aquí la entrevista. Gracias de nuevo por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y a toda la audiencia le esperamos muy pronto en una nueva entrevista sobre sostenibilidad de Hosteltour. Gracias. Muchísimas gracias. Es un placer.